quizás dos versículos solamente, como estas cartas por lo general están partiendo. Amén. Y para que nuestros hermanos que quizás ya se están empezando a conectar a nuestra transmisión, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, que es el saludo inicial, por decirlo de alguna manera, es como Pedro inicia, ¿no es cierto? Y se presenta a él como el apóstol de Jesucristo. Claramente la palabra apóstol es enviado, ¿no es cierto? Enviado. Y aquí él se presenta con un aspecto de autoridad, no diciendo yo me mando solo, yo vengo por las mías aquí, sino que yo soy enviado de Jesucristo. Esa es la presentación que él hace de sí mismo. Y bueno, y como les contaba, ¿no es cierto? Hay algunos que dudan de la autoría de Pedro de esta carta por ser una carta muy bien confeccionada, ocupando un griego muy intelectual, un griego muy depurado, por decirlo, de la época. Pero si vamos al final de la carta, el apóstol nombra a una persona que fue su escribano o su escribiente, que fue Silvano. Y este Silvano era el mismo Silas que habla Pablo en otras cartas. Así que podemos ver ya en ese contexto, tomando en consideración a Silas, ya vemos que había una relación estrecha de varones que se dedicaban al servicio de la obra. Estaban dispuestos. Silas no solo trabajó con Pablo, sino que podemos ver que también era, ¿no es cierto?, colaborador de Pedro. Así que esto es como introductorio solamente con respecto al video que veíamos, ¿no es cierto?, que yo les convidaba, que yo les enviaba. Y ya entrando, ¿no es cierto?, para poder ir entendiendo estos primeros versículos, que a lo mejor uno los lee y nos dice, son versículos relativamente simples, a lo mejor son fáciles de comprender, ¿no es cierto? Uno lo analiza y dice, sí, esto está enviado para acá, para allá, pero sabe que estos dos versículos son de una profundidad absoluta. Y el versículo 2 parte diciendo a los elegidos. Se da cuenta que dice a los elegidos o escogidos. Y quizá hoy día nosotros podríamos hacernos esta pregunta. Hoy día nosotros, gracias por la gracia de Dios, tenemos comprendido estos términos, ¿verdad? Cuando hablamos de elegidos, cuando hablamos de escogidos, ¿no es cierto?, de elegidos, sabemos a quién apunta. Pero ¿cómo podríamos nosotros determinar quién es escogido, quién es elegido? ¿No es cierto? Para nosotros esto es algo desconocido. Incluso es tan desconocido que nosotros podríamos decir, el de allá es elegido, yo voy a ir a evangelizarlo porque él, el escogido, va a ser salvo por la predicación del evangelio. Como yo sé que es escogido, a él nomás le voy a predicar. Si eso pasara por nosotros, por nuestro conocimiento. Pero claramente esto no depende de nosotros. Esto es una elección particularmente de Dios, que solo a Él le pertenece y es oculta. Y claramente no puede ser conocida para ningún ser humano a través de ninguna revelación, tanto general como lo que hablábamos la otra vez, o la revelación particular. Esta revelación general es lo que vemos, ¿no es cierto?, y comprendemos a través de la creación, que podemos mirar a nuestro alrededor y vemos claramente que ahí hubo manos de un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y en la revelación particular nosotros determinamos a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida que hay salvación en Cristo. Por eso nosotros comprendemos que hay salvación, que hay un Dios, ¿no es cierto? El hombre puede mirar y puede incluso, como lo veíamos tiempo atrás, una persona decía, no, eso es materia, se juntaron dos cosas y se hizo un árbol. Pero la revelación particular en nuestras vidas, esta experiencia, este testimonio glorioso de haber sido alcanzados por esta salvación y haber sido hechos elegidos por Dios, eso es parte solamente del testimonio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que claramente no podemos saber nada con seguridad, con certeza de lo que ocurre con los demás. Incluso, hermano, esto es tan difícil de comprender que Juan, ¿sabe cómo lo determinó? Dice, ellos se fueron de nosotros, por eso supimos que no eran de nosotros. O sea, él se dio cuenta que no eran de nosotros porque no estaban en nosotros. O sea, los que quizás profesaron ser salvos y hoy día ya no están en el camino del Señor, ya no están siendo parte de la iglesia visible. En esa condición, Juan los especifica. Y vemos, ¿no es cierto?, quizás la vida secular,
al público, medios de noticias, medios masivos, ¿no es cierto? Y un sinnúmero, hoy día, que ya hemos vivido como país una situación de elección hace muy poco, o relativamente poco, ¿no es cierto? Y quizás primero, antes de la elección, veíamos quién eran los candidatos. Quizás conversábamos con Pablito y yo le decía a Pablito, yo creo que va a ganar este, aunque no es mi candidato, le decía yo, lo conversábamos. Y son las conversaciones que se tienen previo a una elección, ¿no es cierto? No, yo creo que va a ganar este, yo creo que va a ganar este otro, este tiene más posibilidades, este no. Y debido a esto, ¿no es cierto?, a nivel secular son importantes las elecciones. Son importantes, ¿no? Porque estamos determinando quién va a ser el responsable de gobernar. Va a ser el responsable, quién va a tomar quizás decisiones, quién va a poner en lugares, en cargos claves, importantes dentro de nuestro país. Pero esto es a nivel secular. En este reino, en esta tierra, en este mundo, en el cual usted y yo no somos parte, del cual nosotros no somos responsables. Este es en el reino del hombre. Es muy importante que personas responsables sean elegidos, es importante. Pero eso no trasciende en nuestras vidas. Pero en el reino de Dios, nosotros no hacemos una elección. O sea, yo no determino quién es elegido, quién no es elegido. Solamente esto está en las manos poderosas de Dios. Dios hace la elección. Él nos escoge primero para que luego nosotros le escojamos a Él. Él nos amó primero para que nosotros podamos amarle a Él. Él nos creó primero para que nosotros pudiéramos servirle y glorificar su nombre. Dios siempre ha sido así y siempre lo va a hacer. Él es el primero en todo en su reino. Siempre. El reino de Dios se manifiesta en medio de los reinos políticos y religiosos. Y en muchas ocasiones, estos reinos claramente presentan una oposición al creyente. Muchas veces estos reinos, y me refiero a los reinos seculares, ¿no es cierto?, al que está a nuestro alcance, hablamos de reino, pero podríamos decir gobiernos, ¿verdad?, para poder entrar en un contexto más contemporáneo. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de gobiernos. Y muchos de ellos presentan un rechazo sin medida contra los creyentes. De hecho, hoy día podíamos ver que nos hacían callar. Si hubiese sido otro anuncio lo que estaban metiendo bulla, ¿no es cierto?, las personas habrían abierto sus casas, habrían llamado y habría sido otra la recepción con respecto al mensaje. Es porque los cristianos en este mundo, a pesar de traer un mensaje de salvación, a pesar de traer un mensaje que son gratas nuevas para el hombre, aún así el mundo, el gobierno y todo lo que enrostra y envuelve a este reino presenta rechazo y presenta, ¿no es cierto?, una oposición. Tanto las autoridades como todos los que están. Y cuando nosotros como cristianos marcamos, ¿no es cierto?, una diferencia, cuando nosotros como creyentes podemos disponernos, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos que someternos en amor a las autoridades que están puestas en este gobierno. Sea lo que sea, el esté quien esté. Lamentablemente nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que someternos en esta tierra que somos pasajeros, somos advenedizos, somos extranjeros, ¿verdad? Por ejemplo, yo miro y pienso en el caso de la hermana Lady Mar. Ella es venezolana, ¿no es cierto? Ella está acá y ella, digamos, ella tiene que, más que nosotros, someterse a los gobiernos de esta tierra, de esta nación, mayormente que nosotros. Porque ella, al ser extranjera, hay más ojos puestos sobre ella, hay más oposición a ella. Incluso pues, hemos visto hoy día oposición a los extranjeros, ¿no es cierto?, a lo largo del país. Y esto no son, y le estoy mostrando un aspecto secular de lo que hace un advenedizo en otra nación. Tiene que someterse, tiene que agachar el moño, tiene que someterse a lo que está ocurriendo. Incluso muchas veces ocurre que las personas extranjeras, y no hablo solo del caso de la hermana, incluso yo lo he vivido con compañeros de trabajo haitianos que tuve, por ejemplo, eran abusados en los trabajos, se aprovechaban quizás de una condición no sé cómo decirlo, psicosocial, en el cual se veían como esclavos en algunos casos.
al ser unas personas de color, se aprovechaban. Pero sin embargo, para nosotros es diferente. Para nosotros es una postura absolutamente distinta. Y de hecho tenemos que someternos, no somos de este mundo. Pero para nosotros hay una gloria eterna. Para nosotros hay una victoria inconmensurable. Algo que no tiene comparación, aunque nos pongan el pie encima en esta tierra. Nuestro reino no es de este lugar. Nuestra vida no es de acá, sino que es absolutamente externa. Y podemos ver, ¿no es cierto?, a modo de introducción, cómo Pedro alienta a aquellos que les manda esta carta. Porque no les está hablando a los judíos que tiene al lado, sino que fueron a los expatriados, dice, a los que habían sido dispersos. Y nombra algunas ciudades. Por lo tanto, claramente aquellos que habían sido expatriados, aquellos que habían sido dispersos por su fe, no por su pecado. Esto debemos tenerlo claro, amado hermano. Ellos no fueron dispersos porque estaban pecando, porque no se quisieron someter a la dirección de la iglesia, sino que ellos fueron expulsados de la nación, por decirlo de alguna manera, porque la nación estaba presentando una persecución absoluta. Y de hecho, yo se los comentaba un poquito en el video, que bajo Nerón, en el año entre el 50 y el 64, creo que fue, o 68, son los años en que comenzó una ardua persecución al pueblo cristiano. De hecho, Pedro murió en el año 67, después de Cristo. Y esto ya entrando, ¿no es cierto?, podemos ver que todo esto es lo que ocurre, toda esta nuestra entrega, nuestro sometimiento a lo que nos designen nuestras autoridades, no es para gloria nuestra, sino que es para glorificar a Dios, a nuestro Señor y a Jesucristo en todo, ya que a Él le pertenece toda la gloria, todo el imperio por los siglos y los siglos. Y estas son frases no nuestras, sino que son, mire, la gran mayoría de las frases de los versos que voy a estar citando es completamente central en Pedro. La gran mayoría de ellos, yo creo que en un 90% va a ser solo de la carta del apóstol Pedro. Y esta que acabo de citar está en 4:11, donde muestra directamente que el reino de Dios no es simplemente una democracia. Yo creo que cada uno de nosotros podemos determinarlo así y llegamos a esta conclusión, que ninguno de nosotros escogió ser parte del reino de Dios. ¿No es cierto? Yo no me levanté un día en la mañana y dije, hasta aquí nomás soy del reino de los hombres, hoy día entro al reino de Dios y se acabó mi vida. No, sino que fuimos escogidos por Dios. Uno es nacido de nuevo para entrar a este reino. Después de nacer de nuevo, el elegido puede tomar por fe diferentes decisiones. Y entre una de ellas decisiones es elegir el servir incondicionalmente a aquel que nos amó primeramente. Es como una monarquía. Los príncipes nacen para ser reyes, pero va más allá que una monarquía humana. Esto no es como a nivel secular, esto no alcanza nuestro comprendimiento ni nuestra mente. Este es un reino del cual su gobierno proviene del mismo trono de la gracia del cielo, donde el Dios y Padre gobierna todo por medio de Jesucristo su Hijo. Jesús gobierna entre nosotros con el Espíritu Santo y el poder de la palabra, que es nuestra brújula. El creyente nace de nuevo por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dicen? La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Y en su espíritu, que es activada por el Espíritu Santo, por el oír viene la regeneración, el comienzo de la naturaleza nueva, es decir, de esta naturaleza espiritual. Y si podemos quizás hacer una analogía con lo que ocurrió con Nicodemo, cuando le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo, no le está haciendo una analogía con un nacimiento terrenal, sino que en el original quiere decir nacer de arriba, nacer de lo espiritual. Los primeros cristianos necesitaban ser enseñados que pertenecían a un reino que era mucho más grande que el Imperio Romano. Así que también, como más grande que el gobierno y la religión propiamente tal del Estado de Israel, Pedro dedica esta, su primera carta, a aquellos que habían sido elegidos,
aquellos que habían sido escogidos, aquellos que habían nacido de nuevo, aquellos que habían sido separados, pero que hoy estaban en una dispersión, aquellos que habían sido apartados, aquellos que habían sido alejados. Y con el distanciamiento de la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, el templo y el liderazgo religioso frente a ellos, Pedro muestra que el cristiano tiene algo mucho más importante que construcciones, que edificios triviales. Como ellos tanto se preocupaban y se abocaban con Jerusalén, con el templo, con la sinagoga, que era lo que principalmente a ellos les movían. Nuestra primera motivación, los creyentes principalmente tienen una vocación religiosa, como es el sacerdocio, reinado y testimonio a la verdad. Y por medio de la muerte y resurrección de Cristo y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, los cristianos hoy día, su motivación principal no es estar lejos del templo, sino que es estar directamente, ser clara y visiblemente el templo de Dios a través del Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza, la nueva generación. Ahora, los cristianos han sido escogidos para proclamar, ser profetas, llevar este mensaje, poder, ¿no es cierto?, interceder, gobernar por Dios. Pedro identifica a los cristianos como los escogidos de Dios en el norte, este, centro y oeste de Asia Menor. Aunque el antiguo templo y Jerusalén iban a ser destruidos, los cristianos como templo propiamente tal, ciudad y los oficiales de Dios iban a extenderse por todo el mundo. Quizás los gobernadores, Nerón y todos los que propusieron esta persecución, dijeron: con esto vamos a cerrarle el paso y el evangelismo se va a terminar, la cristiandad va a concluir en este lugar. Ellos no se dieron cuenta que ellos fueron el motor, el móvil que ocupó Dios para que todo esto se expandiera. Y claramente esta epístola, esta carta, que algunos le llaman la carta universal, carta de Pablo, la epístola de Pablo, no tendría ningún sentido si Pedro no fuese el autor de esta carta. Y Pedro, como les decía al principio, se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo, representante quizás de la crítica alta. Los que veían incluso lo identificaban como aquel que sacó la espada, ¿no es cierto?, y le cortó la oreja a Malco. Dicen que esta epístola fue escrita en el segundo siglo por los discípulos de Pedro. Y esto quizás sería es un poquito contradictorio, pienso yo, porque sería como que si un amigo mío le escribiera una carta a mi esposa en mi nombre. ¿Cómo se sentiría mi esposa al darse cuenta que yo no le escribí la carta y un amigo mío se la escribió? ¿Cómo piensan ustedes? Claramente que mal. Incluso ella diría: todo esto es falso, todo esto no es verdadero. Esto sería una carta falsa, que no comunica claramente lo que yo, como ser el principal esposo, ¿no es cierto?, de ella, siento y quiero comunicar a través de esto. No serían mis pensamientos de amor hacia mi esposa, sino que sería algo, ¿no es cierto?, traspasado, que no correspondería. Y peor todavía, dudar de la autoría de Pedro es negar que el versículo 1 y el resto de la epístola es la palabra de Dios. ¿Por qué me dirá usted? ¿No es cierto? ¿Por qué me dirá usted? ¿Por qué usted dice que podrían negar por el versículo 1? Porque Pedro se presenta como el enviado de Jesucristo. Él es el enviado de Jesucristo. Y queda a entender con esto que sus palabras son fieles y verdaderas. Que no hay discusión, no hay duda. Los manuscritos del Antiguo Testamento concuerdan que el versículo 1 del capítulo 1 menciona a Pedro como autor. Pedro es un apóstol. Y los apóstoles originales fueron los últimos hombres que recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir la Biblia. Después de los apóstoles originales no hubo más inspiración especial para escribir la revelación de Dios, ni una nueva revelación, ni una revelación fresca.
aunque hoy día hay sectas, quizás los mormones, los testigos de Jehová, incluso algunos sectores evangélicos tienen apóstoles y profetas que supuestamente reciben una revelación especial de Dios, una nueva revelación. Queridos hermanos, auditores y todos, estas personas son falsas. Estos mensajes de estas personas son probados por las Escrituras que no son verdad, contradicen las Escrituras. El contenido doctrinal, y lo podemos entender a través de estos primeros versículos, es poderoso para nuestras vidas y da un enfoque directo. A pesar de que no nombra la Trinidad, es absolutamente trinitario y predestinario. Dice que Dios el Padre planeó la elección. Amén. Y a través del sacrificio de su Hijo y el rociamiento de su sangre sobre nosotros, nos hace nueva criatura, y el Espíritu Santo de Dios es quien nos santifica, quien nos escoge, quien nos aparta para poder vivir en santidad. A menos que el lector afirme al Dios Trino y reconozca la acción de elección del Dios Trino, esta epístola no tendría ningún sentido. Pero claramente para nosotros, amados hermanos, esto es real, esto es verdadero, y nosotros podemos confiar fielmente en esta Santísima Trinidad que obra en común acuerdo y en perfección para nuestras vidas. De hecho, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito puntual y direccionado para el escogido, para el que ha sido elegido. Y en nuestros versículos que hoy día estamos viendo como comienzo de esta carta, en el cual Dios habla a sus escogidos a través de Pedro, Dios le habla, ¿no es cierto?, y lo identifica claramente como el enviado. Él se nombra y se presenta de esta manera. De hecho, Pedro es uno de los fundadores, uno de los pilares de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, uno de los que se paró, alzó su voz y Dios le usó durante el primer siglo y sobre el primer mensaje entregado, ¿no es cierto?, en aquella iglesia. Él tenía el llamado especial de ser apóstol de los judíos. Dios habla su mensaje a través de Pedro y está escrito en la Biblia para instrucción de cada uno de nosotros. Usted me va a decir, esto fue para los de Asia, fue para los expatriados que nombra ahí, no éramos nada nosotros. Nosotros también hoy día somos expatriados y hemos sido alcanzados por esta gracia inconmensurable. Esto no tiene precedentes para el hombre. Y muchas veces, al hablar de elección, al hablar de ser escogido, muchos cristianos se rehúsan a tocar estos temas. Muchas veces estas doctrinas son incluso miradas como tabú. Pero quien no quiere hablar sobre la elección de Dios va en contra directamente de su libre albedrío, dicen ellos y afirman. Por eso dicen ellos que no tratan de no apoyar esto de lo que es la elección. Ellos le hacen el quita a la elección porque dicen, yo tengo mi libre albedrío para elegir a Dios. Pero sin embargo, Pedro inicia su carta con esta nota en el versículo 2 y dice, a los escogidos. Amén. Así que si esta epístola está dirigida a los escogidos, podríamos determinar que esta carta a quién no estaría dirigida. Él no escribe a las personas que le han elegido o le han escogido en su libre albedrío. Claramente. Aquellos que han dicho y pisotean la doctrina de la elección y dicen, yo elegí a Dios, claramente que para ellos no es esto. Esta carta es para usted, esta carta es para mí. Aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos sido elegidos, aquellos que de antes de la fundación del mundo Dios determinó apartarnos para salvación. Para aquellos que me escogieron, ¿no es cierto?, podría determinar Dios al descansar sobre el libre albedrío del hombre. Gracias por los que me escogieron, diría Dios. Gracias por su voto de confianza. Estoy muy contento de que me hayan escogido. ¿De dónde entonces proviene este grupo de escogidos?
¿De dónde venimos, no es cierto? Aquellos que hemos alcanzado esta promesa de salvación, ¿de dónde radica, no es cierto? Que nosotros podamos descansar en ser salvos en Cristo, en poder descansar en esta promesa de salvación. Claramente lo encontramos en Génesis 3:15, en lo que muchos le llaman el protoevangelio, donde Dios a través de Moisés escribe y dice: pondré, hablando en primera persona Dios, enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, hablando de masculino, directamente hablando por nuestro Salvador, te aplastará la cabeza, y tú le morderás en el talón. En el calcañar habla, ¿no es cierto?, algunas versiones. De hecho, en Gálatas 3:16 dice que Jesús es la simiente. Así que claramente la simiente de la mujer son todos aquellos en la historia de la humanidad, antes y después de la venida del Mesías, quienes creen, confían, necesitan y siguen al Mesías. Ellos son la gente mesiánica, aquellos que están directamente en Cristo y han sido hechos libres a través de esta promesa. La simiente de Satanás son todos aquellos que en la historia de la humanidad odian, rechazan y aborrecen constantemente a Cristo y a su obra de la cruz del Calvario. De hecho, en el siglo V, Agustín de Hipona, un hermano, un teólogo de aquella época, escribió un libro, La ciudad de Dios. Y aquí él traza dos simientes a través de toda la historia humana, comenzando con Adán y Eva hasta la era del Imperio Romano. La simiente de la mujer está construyendo la ciudad de Dios. Está buscando una ciudad no hecha con manos humanas, sino construida por Dios. Están en la búsqueda de la nueva Jerusalén. Y que consiste de todos los creyentes que en el Mesías, que han creído, que están unidos en ellos, están en vida. Y son todos aquellos que han sido determinados por Dios para una eternidad, donde un día Jesús vendrá de nuevo y con él la nueva Jerusalén. Ellos, los que son amados por Dios y que aman y que por sobre todas las cosas aman a sus prójimos como a sí mismos. En cambio, la simiente de Satanás está construyendo la ciudad del hombre. Se aman a ellos mismos sobre todas las cosas y a Dios y a su prójimo en la medida que se satisfacen sus propios intereses. Ellos están construyendo el nuevo orden del mundo, en el cual los peregrinos cristianos son un estorbo, una molestia, una piedra en el zapato, en el cual ahí están determinados los verdaderos regenerados, a donde estamos nosotros. Claramente somos la piedra de tropiezo a la que al mundo no les gusta aceptarnos, no les gusta recibirnos. Es porque a él, a nuestra cabeza primaria, no le recibieron y le apartaron. Asimismo hoy día somos mirados, y asimismo estos hombres a los cuales fue dirigida esta carta, se les propuso de esta manera. A los expatriados, a los que proclamaron el Evangelio, fueron mal mirados, fueron un estorbo y fueron apartados en medio nuestro. Aunque Pedro no usó los mismos términos, estamos presenciando quizás el choque de dos reinos. Claramente, el reino de Dios, cual Agustín lo presentaba como la ciudad de Dios, y el reino del hombre, expresado como la ciudad del hombre. Los escogidos de Dios son identificados en el mundo como extraños, como diferentes, como distintos. La audiencia de la lectura original pudo haber consistido de judíos cristianos que estaban huyendo de la persecución de judíos y de las autoridades romanas. Sin embargo, amado hermano, el mensaje de Pedro tiene implicaciones para todos los cristianos del mundo, para todos aquellos que han sido perseguidos, para todos los que en algún momento hemos dicho y hemos predicado la verdad y hemos sido mal mirados, que a lo mejor de diferentes maneras hemos sido apartados, rechazados por poder agradar al Padre en una predicación, por quizás comentar algo de manera bíblica.
El Padre sabe que los escogidos son extranjeros o peregrinos en esta tierra, en este mundo. Y Dios entiende esta relación, esta familiaridad con el que trae como consecuencia una forma distinta de ser, una manera extraña del mundo de verlo, que claramente se refleja y se presenta en la persecución. La gente no cristiana y los sistemas sociales tienen una repulsión hacia el reino de Dios, hacia nuestras vidas. Y esa es la naturaleza verdadera del pecado. Rebelión en contra de Dios y en contra de las cosas de Dios. No solamente nos rechazan a nosotros, sino que nos rechazan como representantes de Dios en esta tierra. Los sistemas del mundo rechazaron claramente los valores cristianos y hoy día lo vemos gráficamente. Hoy día estamos a puertas, ¿no es cierto?, de realizar una votación como país, donde hay muchas cosas en juego. Y aquí claramente también están los valores cristianos involucrados. Que el Señor nos ayude. Y dice que los testigos representados por Pedro y los primeros cristianos, ellos fueron perseguidos y dispersos. Los líderes judíos buscaron matar a Pedro y a todos los hermanos de aquella época. Los mismos judíos, respaldados por las autoridades romanas. Los romanos, ¿no es cierto?, al ser la cabeza, digamos, judicial, desataron una persecución absoluta sobre ellos. Pedro y los cristianos pudieron haber experimentado en el primer periodo de persecución una terrible tortura. De hecho, la muerte de Pedro, como él fue martirizado, él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y él fue crucificado igual que Cristo, pero cabeza abajo. Y esto fue durante la persecución de Nerón. Fue alrededor de los años 67 después de Cristo. Esta epístola les enseña a los escogidos y a nosotros claramente, amados hermanos, a que vivir en el mundo nos va a oponer, nos va a presentar rechazo, nos va a proponer persecución. Y hoy día que claramente estamos viendo esto cada vez más fuerte, debemos, ¿no es cierto?, aferrarnos más, confiar más. Y esta carta, la cual hoy día estamos empezando a estudiar, en la cual hoy día empezamos, ¿no es cierto?, a predicar esta serie expositiva, no solamente nos va a corregir, sino que principalmente esta carta es de ánimo, es de aliento y es de fortaleza para el creyente. No para el que está en pecado, no para el que está apartándose ni haciendo lo que quiere, sino para aquel que está haciendo la voluntad de Dios, aquel que se está sometiendo, aquel que está bajando su voluntad y sometiéndose a lo que Dios manda a través de las Escrituras. Por eso, hermanos, Pedro, por eso le escribe y dice: le ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una buena conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación, en el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra va a llegar un momento en que la va a glorificar, y en ese proceso el mundo y los que rechazan a Cristo a través de esas obras van a glorificar a Dios. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios soportemos las penalidades aún sufriendo injustamente. Usted y yo, como escogidos, como regenerados, como apartados de este mundo, tenemos un destino aparte de esta tierra. No tenemos un propósito de ser ricos, de ser exitosos, de ser prósperos, de ser bien mirados. Nuestro destino es la gloriosa elección, según la presencia de Dios el Padre, a una gloria eterna con Cristo nuestro Salvador. Esto es lo que determina la predestinación. Dios ha escogido nuestro destino. Dios ha determinado lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Dios sabe de antemano aquellos a los que Él escoge, claramente por su omnisciencia. Él los elige y los aparta
en su omnipotencia. Y está con su pueblo para siempre, sustentando, proveyendo y apoyando en su omnipresencia. Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, en todo nuestro caminar. Y este propósito, amado hermano, no es ser los mejores del mundo. No es que nos presenten como la máxima estrella, como el máximo evangelista, ni como el máximo predicador, ni como el máximo ministro de la alabanza, sino que es solamente ser el reflejo fiel de aquel Dios glorioso y de Jesucristo su Hijo. Nuestro destino no es la aceptación de este mundo, sino que es ser preparado, ser santificado en este proceso progresivo para estar un día con nuestro Señor. Y así mismo, como hablaba el hermano Pablo en la mañana, que hoy día quizás vemos como espejo borroso, incluso difícil de poder comprender. Pero cuando lleguemos allá a través de este mismo proceso de santificación y nuestros cuerpos glorificados, podremos disfrutar del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. La cual está para sus escogidos, para aquellos que estaban en ese tiempo, ¿no es cierto?, en dispersión, y que también hoy día nosotros muchas veces somos dispersos. Pero que nuestra vida espiritual se mantiene intacta. Nos pueden hacer daño, nos pueden tratar mal, nos pueden mirar mal, pueden hablar de nosotros y decir un sinnúmero de cosas de nuestras vidas. Pero si a nosotros nos ha escogido el Señor, a Él tengo que agradarle, en Él tengo que gozarme, y en su presencia tengo que disfrutar esa plenitud de gozo que solamente está en sus manos. No está en lo que yo haga, ni en lo que yo diga, ni en lo que yo piense, sino está en aquel que dio la salvación a nuestras vidas y el cual es dueño de esta salvación. Ahora le hago una pregunta. ¿Están nuestras vidas dirigidas a estas prioridades? ¿Nuestra mirada está en el cielo? ¿Nuestra confianza está en nuestro Salvador? ¿Estamos esperando esta nueva vida, este nuevo hogar, ese lugar glorioso que está preparado para aquellos que han de ser salvos? ¿O nuestra mirada está en esta tierra, en conseguir un montón de cosas, en nuestro trabajo, en ser un buen vecino y un sinnúmero de cosas? Claramente debemos ser buenos vecinos, debemos dar buen testimonio, debemos evangelizar. Sí, claramente debemos hacerlo, pero nuestra vida principalmente, para lo que fuimos hechos, es para glorificar y adorar a este Dios vivo que vive y reina para siempre. Qué importante, amado hermano, es estar en la iglesia para recibir directamente la palabra de Dios, ser fortalecidos, ser animados, ser preparados para este destino glorioso, tanto suyo como el mío. El poder ser animado, el estar ahí codo a codo. Hermano, venga, vamos, yo le animo, vamos. El Señor tiene algo para sus escogidos. Los escogidos claramente están identificados por su obediencia fiel a Cristo y adoración del Dios verdadero. Por eso, ¿no es cierto?, el apóstol escribe y dice: alabanza sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro inicia, ¿no es cierto?, esta carta con este saludo, con esta entrada, ¿no es cierto?, con estas salutaciones, le llaman algunas versiones, identificando claramente a Padre, Hijo y Espíritu Santo en la elección, en la santificación y en la salvación. Hay muchos que creen que Dios, el Padre, Hijo, que no creen en ellos, ¿no es cierto?, y que los niegan, como los mormones, y hablan un sinnúmero de situaciones. Ellos creen que hay un Padre que nació en otro planeta, que tiene Dios otro Padre, y hay otros grupos que creen en Jesús, pero no lo adoran como Dios. Ellos dicen que Él es la primera creación de Dios. Esto significa que si Jesucristo fuera la primera creación de Dios, significa que Jesús no era nada antes que naciera, y sabemos que Él, dice la palabra del Señor, que Él era el principio y el fin, el alfa, el omega, todo. Incluso en Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es porque sus mentes no han sido abiertas, su mente está aún cerrada. Pero claramente nosotros descansamos en esto glorioso, en esta doctrina de enseñanza, en esta enseñanza gloriosa de la Trinidad.
donde adoramos a Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todo lo que hace en nuestras vidas. Y debido a esto mismo, nosotros podemos descansar y afirmamos la elección de Dios en nuestras vidas, no porque nosotros seamos superiores a los que no lo entienden, sino que porque Dios ha hecho ha dado gracia a nuestras vidas, hemos sido alcanzados por esta gracia particular, por esta salvación personal de Dios a nuestras vidas. Es que nosotros lo hemos podido comprender y descansamos en esta salvación, en esta eternidad de Dios, donde dice que un día son como 1000 años. Dios está por encima del tiempo. Dios existió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la elección es fielmente respaldada en las Escrituras. Y a nosotros, ¿quién nos manda? La Sagrada Escritura. En la palabra de Dios, Pedro mismo le dijo al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Rechazar esto es negar la soberanía de Dios. Es simplemente decir que Dios no puede elegir a alguien. Es porque no tiene autoridad, no tiene poder. Esta negación puede ser porque la persona piensa que el hombre debe elegir primero a Dios. O sea, el hombre es soberano en decidir el destino de su salvación. En este caso, el hombre se gobierna y es soberano en sí mismo, y Dios solamente de forma pasiva responde al ser aceptado por Dios. Como lo hablábamos el otro día cuando predicamos, decimos: ábrale usted la puerta de su corazón. Es imposible. Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Están todos cegados, no hay ninguno. Todos están muertos en Efesios. Por eso, amado hermano, claramente para nosotros comprendemos que esto nos da libertad, nos da tranquilidad y nos da seguridad en quién nos salvó. Y esto no nos define a nosotros mismos. No es como que yo vengo y abro la puerta yo por mi elección y elijo a Dios. Esto no es de esta manera, sino que es directamente de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si yo eligiera abrir la puerta y yo me libero, yo no soy el que me está dando la libertad. Porque la palabra dice: y la verdad os hará libres. Esa será la única forma en que seremos verdaderamente libres. No hay otra manera. Es por eso, amado hermano, que hay muchos que pasan, ¿no es cierto?, por las iglesias. Muchos dicen ser creyentes, muchos repiten una oración, y se levantan y repiten una oración, una frase, y dicen ser creyentes y hacen una confesión de fe en el momento. Y luego los vemos, pasan 2, 3 días, meses, quizá años, y se apartan y nunca más vuelven. Es porque ellos han querido ser liberados por sí mismos, por su voluntad. No han sido hechos libres por la verdadera libertad que es Cristo. Y esto, amado hermano, claramente pisa y pone por el suelo el orgullo del hombre en lo que es la elección. Porque claramente no me da ninguna posibilidad a mí en mi orgullo de ser destacado, de ser reconocido, sino que yo quedo invisible, quedo escondido, y el único que se ve en mi salvación es Dios, es Cristo. Así que, amado hermano, nosotros descansamos en esta salvación gloriosa, descansamos en esto que Dios, ¿no es cierto?, nos apartó a través del Espíritu Santo y nos ha dado esta salvación, ha limpiado nuestro pecado a través del rociamiento de la sangre de su Hijo amado. Y de hecho lo vemos de esta manera: el Hijo de Dios es el sacrificio para el escogido, para los que han sido elegidos. Jesús es el Salvador. En Mateo, ¿no es cierto?, 1:21, cuando le dice: le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Jesús es el Mesías y el ungido, el Cristo. Es de Dios y quien dirige a su pueblo para servir a Dios completamente. Y Pedro en esta carta se presenta como el enviado de Jesucristo, como el representante, como la cabeza, que es Cristo y el Señor sobre nosotros, su pueblo. Los escogidos estamos relacionados y estamos unidos en Cristo. A lo mejor usted me va a decir: esto ya lo habíamos visto en otra enseñanza, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto en otras temáticas. Pero
Mire, esto respalda, amado hermano, lo que nosotros estamos predicando, lo que nosotros estamos compartiendo, que nosotros estábamos tomando otra porción de su palabra. Quizás lo vimos en el horno Salutis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí lo vimos. Pero nosotros no tocamos primera de Pedro. Hoy día estamos viendo la teología de Pedro, el conocimiento de Pedro, de lo que es la salvación y de lo que Pedro le ha revelado Dios. Y que Él está compartiendo con nosotros a través de esto glorioso que es esta carta. Como los escogidos estamos relacionados con Jesucristo, ¿no es cierto? Y somos parte de esta nación santa porque estamos en Él. Amén. La primera mención de Jesucristo en esta epístola es en el que el apóstol se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo, el enviado de Jesucristo, el que ha sido enviado por Jesucristo. ¿Sí? Ver un versículo ¿Sí? que da la certeza de que así es. El ángel, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Ahí claramente, ¿no es cierto? Pedro a voz en cuello dijo que Él era el Cristo. Claramente. Y cuando se dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre esa verdad, sobre ese fundamento, sobre esa seguridad de que Pedro, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y ahí Cristo le dice, mi Padre te lo reveló, ¿no es cierto? A través del Espíritu Santo. Está hablando de esta seguridad. Amén. De esta confianza. Señor. De que Pedro hablaba acerca de la obediencia, de que a través de Cristo, ¿no es cierto? Hoy día la iglesia del Señor descansa en esta salvación, y que a través del Espíritu Santo este caminar, esta santidad progresiva nos lleva paso a paso a este glorioso encuentro. Pero hemos sido salvados, hemos sido perdonados, nuestro pecado no ha sido cubierto, ha sido quitado por la sangre gloriosa de Jesucristo, su Hijo. Y vuelvo y repito, majaderamente, la doctrina de la elección no solo se puede entender a través de la revelación de Jesucristo, sino que primeramente nos damos cuenta que es el Padre quien elige. Elige a través de Jesucristo, y este misterio de esta doctrina es revelada completamente a través de Cristo. Y la hermana se me adelantó y dice, he aquí en Sion pongo la piedra del ángulo, que es Cristo, la verdad, esta verdad consistente, esta piedra escogida, preciosa, piedra del ángulo, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y claramente, amado hermano, la elección en nuestras vidas, esa confianza de que podemos creer en aquella piedra, en aquella roca escogida. Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo para salvarnos, para salvar a su pueblo, para salvar a los creyentes, a los escogidos, aquellos que fueron apartados por Dios para salvación. No se puede separar la predestinación de Jesús de la predestinación de los salvos, de los que han sido escogidos. No se puede apartar. Y a continuación de esto, en segundo punto, todos aquellos que creen realmente en Cristo, estos son escogidos. Amén. Esa es la confianza, esa es la fe, y creo que días atrás cuando estudiábamos Heidelberg, yo le hacía este alcance. Esta fe no es para obrar milagros. Esta fe no es para obrar milagros. Dios lo puede hacer, es todopoderoso. Pero esta fe es para salvación. Esta fe es de los escogidos, de aquellos que hemos sido apartados. Esta fe que Dios ha puesto en nuestras vidas por el oír este llamado interno, este llamado eficaz, donde hemos sido alcanzados por esta gracia irresistible. Y estamos asegurados en Cristo. No por lo que hagamos ni por lo que hemos hecho,
sino que porque el que se entregó, el que es el centro, y como decía el hermano Pablo, ha sido el sacrificio, y el que lo preparó a sí mismo por él, nosotros hoy día somos salvos. Hemos sido alcanzados por esta salvación. Muchas veces, ¿no es cierto?, el hombre quiere desmentir esto, presentando la doctrina del libre albedrío como lo hablábamos. Pero esto claramente queda rebatido, y esta objeción es pisoteada por Romanos 3, donde dice que el hombre no tiene excusa. Ninguno busca a Dios. No hay quien entienda. A todos a una se han desviado. Por lo tanto, amado hermano, con esa referencia, con esa cita bíblica, con ese respaldo, claramente nosotros entendemos que el que ha venido es porque ha sido escogido. Claramente el que ha venido es el que ha sido atraído. Como dice, ¿no es cierto?, su palabra, con cuerdas de amor. Jesús prepara el camino para que los escogidos se relacionen con Dios el Padre. Él se convierte en aquel sustituto glorioso, ese sustituto sacrificial, por el medio de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección, los escogidos pueden vivir esta posibilidad de llegar un día a la presencia de este Dios santo. No porque nosotros seamos santos en nuestros propios esfuerzos, sino que porque Dios, a través de su Hijo, ¿no es cierto?, cuando vino, murió y se entregó, nos dejó el Consolador, el que nos conduce, el que nos quebranta, el que nos redarguye de pecado, el que lleva en nosotros este proceso de santificación. Todos los que rechazan sinceramente a Jesucristo, dan evidencias claras de que no son escogidos, de que no han sido alcanzados, de que no creen fielmente en el Mesías, en el Salvador, en el cual Jesús ha sido rechazado por los hombres, como lo leíamos, ¿no es cierto?, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. El que los hombres rechacen a Cristo, al escogido, el escogido no debería caerle como sorpresa, no debería llamar la atención. Ellos están afirmando su propia condición, y lo hablábamos con el hermano Pablo ese día, cuando este señor, ¿no es cierto?, decía que él no creía en Dios y que él era su propio Dios. Y si usted va al Génesis, ¿no es cierto?, a la caída, cuando la serpiente, ¿no es cierto?, le da este ofrecimiento a la mujer, le dice: bien sabe Dios que cuando de él comas serás como Dios. O sea, esa es la consecuencia, es el resultado. Ellos están afirmando su propia condición, su mentalidad está expresando este rechazo rotundo a la salvación gloriosa dada por Cristo. Lo evidencian, lo muestran al rechazar a Cristo. Y quinto, Jesús, el sirviente sufriente, que lo veíamos, ¿no es cierto?, días atrás cuando estábamos estudiando Isaías, está con su pueblo en medio del sufrimiento. Y esto lo vamos a ver unos versículos más adelante, digamos, en el otro episodio de esta serie que vamos a estar teniendo. El rechazo de Cristo tiene implicaciones para nosotros, para los discípulos, para los seguidores de Cristo. Tal como Cristo fue perseguido, así, amado hermano, no debe ser sorpresa para nosotros que los mismos rebeldes, aquellos que rechazan, incluso aquellos que muchas veces han estado con nosotros y no siguen fielmente las Escrituras y asumen y reciben otras doctrinas, ellos mismos son los que nos van a perseguir. Es como rechazar la doctrina de la elección. Al yo aceptar mi libre albedrío, con la posibilidad de yo venir a Cristo, de que yo elegí a Él, de que yo le abrí la puerta de mi corazón, es estar cerrando completamente a esta salvación que es solo por gracia, que es solo por Cristo. Cuando nosotros podemos mirarlo de esta manera, claramente, amado hermano, seremos rechazados, seremos perseguidos, seremos apartados. Pero esta carta, insisto, es de confianza para nosotros, es de esperanza, es de aliento, es de confianza a pesar de que todos se levanten en nuestra contra.
Si nosotros estamos levantando verdaderamente la bandera del Evangelio, y si en nuestro corazón sabemos fielmente a través de la palabra del Señor que hemos sido escogidos, nuestro propósito en esta tierra es glorificar a Dios. Y a través de que usted diga la verdad, a través de que usted corrija, a través de que usted predique el Evangelio y usted le diga, ¿sabe qué? En su condición usted está directamente al infierno. Usted está hablando del Evangelio. Y lo más probable es que sea rechazado. Pero con ello también tenemos que presentar esta salvación en Cristo. Amén. También tenemos que presentar que a pesar de nuestra condición hay una esperanza de vida en nuestro Salvador. Amén. Que no radica en nosotros, sino que en aquel que murió en la cruz por nosotros. De hecho, los primeros judíos cristianos debieron quizá en algún momento haber quedado asombrados por esta persecución, de sentir el rechazo, ya que ellos, y creo que nosotros lo hemos conversado muchas veces cuando decimos, yo no entiendo cómo la gente no puede comprender esta salvación en Cristo, ¿no es cierto? Yo me imagino que ellos incluso se sintieron peor que nosotros. Ellos estaban siendo expulsados, estaban siendo echados, por decirlo de alguna manera. Y lo peor, que por sus mismos líderes religiosos, por los mismos judíos que estaban con ellos, al igual que Cristo, sus compatriotas. Incluso ellos, ¿cómo podrían, no es cierto, pensar y decir cómo ellos mismos fueron los que crucificaron al Maestro? Estos que ya habían sido salvos, estos dispersos, ¿no es cierto? Estos hermanos que habían sido expatriados, ellos deberían haber pensado, pienso yo, en decir cómo los hermanos, los judíos, nuestros compatriotas crucificaron al Mesías. Es porque claramente en ellos no habían sido alcanzados para salvación. El rechazo de Dios también lo podemos ver hoy en la cultura. Y claramente, amado hermano, podemos verlo y voy a apuntar a una encuesta antigua. Entre el 1973 y en el 2008 en Estados Unidos se llevó a una encuesta donde se acercaron a la suma no mínima de 50 millones de abortos en Estados Unidos. Y podemos ver esto como un resultado, ¿no es cierto?, de lo mismo que ocurrió con Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el resultado del rechazo de los romanos hacia la cristiandad? Ellos trataron de pisotear hasta tal punto la verdad que Cristo predicaba y expresaba, ¿no es cierto?, que muchas veces era confrontacional para ellos, que los llevó a tal punto de ser una persecución mortal. Todas estas acciones representan claramente una cultura de muerte. Los protestantes, liberales y algunos evangélicos afirman lo que se les llama la proopción. Ya entrando a lo que la encuesta le decía recién. Muchos de nosotros, yo creo que hemos escuchado este argumento, esta respuesta, hablando con relación al aborto. Dice, estoy en contra del aborto, ¿no es cierto? Y yo creo que muchos creyentes también piensan de la misma manera. Estoy en contra del aborto, pero lo que sí, yo estoy a favor de la opción de la mujer. Esto, por supuesto, que ha llevado al aborto, es el camino al aborto. No quiero decir que yo quiero a la mujer allá escondida, debajo de un catre, escondida, tapada con un velo. No, porque Dios la hizo con un propósito maravilloso para el hombre. Y tiene también el mismo propósito que nosotros, glorificar a Dios. Pero lamentablemente se ha cambiado, se ha distorsionado este enfoque glorioso para lo cual la mujer fue hecha. Esto fue supuesto, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, ha llevado al aborto, ¿no es cierto?, el poder, y quizás está en contra del aborto, pero apoyar a la mujer. Tal posición significa que una mujer, por defender su postura como mujer, cuidar su cuerpo y un sinnúmero de cosas, puede decidir matar a su bebé. Y todo respaldado en todas estas leyes, en todo esto que lamentablemente, mire, la encuesta que le cité es como de 14 años atrás.
Y hoy día ya esto se ha masificado y ya es bandera de lucha en diferentes culturas. Los cristianos que aprueban y siguen, quizás cargando sus Biblias a la escuela dominical, enseñando en la escuela, predicando en los púlpitos, y están en plena comunión en sus iglesias locales, y aparecen con evangelistas importantes en portadas de revistas de cristianos y un sinnúmero de situaciones. Hoy día quizás no en tantas revistas, pero hoy día en redes sociales por un sinnúmero de lugares, y apoyan absolutamente a la opción que le acababa de comentar. Claramente esto proviene de un rechazo total a la vida y apoyando absolutamente a lo que es la muerte. Son dos similitudes, son dos analogías. Casi lo mismo que le hicieron a Cristo se está presentando, una cultura de muerte. Pedro lo presenta de esta manera. Es porque nuestro primer nacimiento es de simiente corrupta. Nuestra primera simiente está contaminada por el pecado, está distorsionada y está con un fin absolutamente de destrucción en todo lo que toca, en todo lo que piensa y en todo lo que hace. Este pecado rechaza absolutamente la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para el hombre. La simiente corrompida forma una comunidad corrompida. Aunque sea religiosa y política, es conocida por su rechazo al Dios Trino y a su pueblo por la cultura de la muerte. Mientras tanto nosotros, mientras tanto los escogidos, los apartados, nacemos de una simiente incorruptible que nos guía a la vida en un proceso de santificación por medio de Cristo y de su Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo prepara al escogido, lo conduce, lo toma, ¿no es cierto? Y lo lleva directamente. Él es nuestro paracleto, el que nos prepara para un día llegar y gobernar con Dios en el reino glorioso. Dos obras gloriosas del Espíritu Santo son mencionadas por Pedro en su primera epístola. Una obra del Espíritu Santo es la santificación y la otra directa es el derramamiento de la sangre del Espíritu, de la sangre de Cristo. Una marca distintiva de la elección es que el Dios Trino hace al escogido santo, apartado, diferente, y esto se conoce claramente en nuestras vidas como santificación. De la introducción de Pedro podemos ver que la santificación no es lo que nosotros queremos hacer, sino que es una obra divina, eterna, que claramente viene intrínseca en el nuevo nacido, en el nuevo regenerado, en aquel, como dice en Corintios, que es una nueva creación. Y es una obra continua, es un proceso de toda una vida que continuamente necesita de la gracia de Dios. La santidad es una obra eterna, divina, proviene del Espíritu Santo de Dios eterno. Y está esto también desde antes de la fundación del mundo. Dios conocía de antemano, nuevamente, a los que hemos sido escogidos, a los que hemos sido elegidos. Y el Espíritu Santo, que es eterno, nos prepara para ser santos sobre la tierra y para vivir con Dios para siempre. Y esa santidad en esta tierra es para poder marcar una diferencia, es para poder ser luz y sale de este mundo de tanta corrupción y de tanta destrucción. Solo el Espíritu Santo eterno puede introducir santidad eterna en el corazón y la vida del escogido. En el caso de los mormones, de los judíos, de los musulmanes, de los testigos de Jehová, quizá alguna rama protestante liberal u otra persona que no crea en el Espíritu Santo, está absolutamente errado y su camino va en una absoluta destrucción. Entonces podríamos determinar cómo es lo que será suficientemente santo y cómo lo será por suficientemente tiempo para vivir en la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquellos que no creen en el Espíritu Santo eterno. No podríamos nosotros. Nosotros somos seres finitos. Nuestras emociones tienen términos, son variantes, son menguantes. Mas el Espíritu Santo de Dios, que tiene las mismas cualidades de Dios, ¿no es cierto?, los mismos atributos de Dios, es aquel que se mantiene firme con nosotros y nos preserva y nos mantiene. Y este proceso de santificación
está dependiente de Él en nuestras vidas. Por eso el autor de Hebreos, amado hermano, si no, claramente nadie podría llegar al trono de la gloria, nadie. Por eso el autor de Hebreos hace una aclaración profunda y muchas veces exclusiva y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si fuera por nuestros términos, por nuestra elección, por nuestro libre albedrío, nadie vería a Dios. Nadie vería a Dios. Pero este camino, gloria a Dios por esto, no está solo. No estamos solos en este caminar. El Espíritu Santo es quien va delante de nosotros y nos preserva para este término glorioso. Y esto absolutamente comienza con nuestro nuevo nacimiento, con nuestra nueva naturaleza, cuando somos formados como una nueva creación, absolutamente necesarios para poder ser santos ante Dios. Esta nueva naturaleza es dada misericordiosamente por Dios a través de la obra gloriosa de su Espíritu Santo. Cuando el creyente nace de nuevo, aún tiene que luchar en contra de nuestra vieja naturaleza. Usted me va a decir, ¿esto también lo vimos? Sí, también lo vimos. Hermano, la palabra de Dios se interpreta por sí mismo. La Biblia predica la Biblia. Cuando nosotros predicamos y cuando nosotros exponemos un mensaje, es porque la Biblia habla por sí mismo. Ella se complementa, ella se fundamenta. Y este proceso de santificación es claramente concerniente en el creyente cómo debemos morir al pecado y cómo debemos vivir día a día en Cristo y por Cristo, pero guiados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, sus obras nos llevan a la obediencia a Cristo, y lo veíamos el viernes en la clase de membresía, esta obediencia, sometiéndonos al gobierno, y el continuo derramamiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas nos dan como respaldo la elección incondicional de Dios para nosotros. La obediencia significa que Dios está trabajando en el escogido. Filipenses 2:13. La obra del Espíritu siempre está relacionada tanto al conocimiento como a la obediencia de Cristo. También el creyente necesita constantemente derramamiento de la sangre. Esta imagen del Antiguo Testamento se refiere a la finalización del sacrificio. ¿Y se acuerdan que lo veíamos cuando veíamos la cruz de Cristo en las Escrituras y hablábamos de los sacrificios, de las ofrendas? No tan solo se mató al cordero y a la ofrenda, sino que en aquel el pueblo fue rociado por la sangre. Y este ser rociado simboliza la aplicación del perdón para cada creyente. La necesidad del derramamiento muestra que los escogidos necesitan continuamente del perdón y que no son perfectos todavía. La santidad es una operación de Dios continua a lo largo del Antiguo Testamento, así también como del Nuevo Testamento. Y este lenguaje profundo, útil del apóstol, conecta a la comunidad cristiana con dos temas importantes de la Biblia: la identificación del Dios verdadero y la promesa de obedecer al pacto de Dios. La identificación del Dios verdadero es el primer mandamiento. Lo encontramos en Éxodo 23. Y Jesús reveló a su pueblo que Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Por la fe en Jesús, el pacto de la gracia se extiende hasta estos tiempos a nuestras vidas. Y los creyentes claramente necesitamos la santificación del Espíritu Santo, que incluye intrínsecamente nuestra obediencia a Cristo y por lo tanto ser rociados continuamente por su sangre en este proceso de santificación. Y como conclusión, amado hermano, este saludo inicial, este comienzo de esta carta, que a lo mejor nuestra mente venía quizás con un proyecto de lo que íbamos a escuchar, a lo mejor absolutamente distinto, a lo mejor enfocado de otra manera, pero ya como conclusión a esto que hemos estado viendo en esta mañana, en este saludo, encontramos, ¿no es cierto?, el tema y propósito central de la epístola, donde el apóstol habla y se dirige, ¿no es cierto?, a la vida del creyente, donde le muestra los sufrimientos
a los cuales vamos a ser expuestos al ser de la comunidad del pacto. Pero asimismo, la gloriosa esperanza de vida eterna en el Cristo glorioso, el cual se levantó de la muerte y lo supera todo entendimiento. En el saludo de Pedro, en el cual hemos visto, ¿no es cierto?, estableció dos componentes esenciales para nosotros, la comunidad del pacto: la activa participación del Dios Trino en nuestra elección, santificación y salvación, y la continua operación de la gracia presentada por la aplicación de la sangre del sacrificio de Jesús en toda la vida de cada uno de nosotros como comunidad del pacto. Y cómo esto, nosotros como integrantes, como partícipes de la comunidad del pacto, lo podemos palpar, lo podemos vivir. Primeramente es analizando a que muchas personas que nunca han tenido el sentimiento de seguridad de salvación. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la seguridad del creyente, que es una doctrina y una enseñanza que se ha leído por siempre, pero mal comprendida y mal direccionada, aunque nos llevó mucho tiempo quizás a llegar a este sentimiento, porque muchas veces cuestionábamos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decir? Incluso se malinterpreta, ¿no es cierto?, la seguridad de salvación o la perseverancia de los santos, u otros que le llaman la preservación de los santos. Se malinterpreta, ¿no es cierto?, y se le pone un título quizás un poquito confrontacional y se le dice salvo siempre salvo, haciendo una alusión a que aquel que es salvo tiene la libertad de pecar y de vivir en pecado constantemente. Esto, amado hermano, es absolutamente error. No es una verdad. Los que hemos sido salvos, los que hemos sido apartados para salvación, no tenemos ninguna mente, ninguna concepción de que podemos vivir en pecado. Todo lo contrario, hemos hablado, ¿no es cierto?, en esta mañana de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y cómo el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y claramente, amado hermano, en nuestras vidas, si hubiera esta mente o este conocimiento de creer que podemos pecar, de tener la libertad de vivir de cualquier manera y pecar constantemente, nosotros no estaríamos expuestos al sufrimiento que Pedro le está poniendo a los creyentes. Ellos podrían tener una vida liviana, fácil de llevar, podrían vivir de cualquier manera. Podrían dejarse llevar por las corrientes de este mundo, no oponerse, no presentar una vida de santidad, de santificación. Y claramente la vida del creyente está marcada por el sufrimiento. Pero sin embargo este sufrimiento trae consigo esta esperanza gloriosa, esta seguridad que van juntas, van de la mano, es cual, a pesar del sufrimiento, viene una gloria incorruptible junto a nuestro Salvador. Porque claramente entendemos que aquel que empezó en nosotros y comenzó la buena obra, la ha de terminar hasta el día de Jesucristo. No es por nosotros, no es por lo que nosotros queremos hacer, no es por lo que yo he determinado en mi libre albedrío hacer, sino que es lo que Dios y la Santísima Trinidad determinaron antes de la fundación del mundo por nuestras vidas. Así que, amado hermano, esta es la esperanza, este es el saludo inicial de esta carta. Alentados, animados, que a pesar de los sufrimientos, a pesar de que nos apunten con el dedo, a pesar de que nos enmarquen en un sinnúmero de títulos y características, nuestra confianza está firme en nuestro Salvador. A pesar de que hayan persecución, a pesar de que tengamos diferencias, nuestra confianza está firme en nuestro Salvador. Y esta carta claramente muestra los sufrimientos, pero asimismo trae consigo gozo, esperanza y ese glorioso desenlace con nuestro bendito Salvador. Así que, mi amado hermano, le invito a que nos pongamos de pies. Y le voy a pedir a mi hermano Pablo si él puede estar orando, dando gracias al Señor por esta su palabra, por este primer episodio que hemos tenido con respecto a la carta de Pedro, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que pueda ser de aliento y de ánimo, para que nuestra fe no decaiga, sino que permanezca firme mirando a Cristo nuestro Salvador. Amén.